Hoy me gustaría haceros una pequeña reflexión que me está pasando últimamente con los clientes o con las personas que me están encargando algún proyecto o su casa o la reforma de su vivienda, lo que sea. Me gustaría intentar abstraerme un poco de mi visión como arquitecto y explicaros cómo yo creo que se debería afrontar un proyecto de este tipo. Al final no deja de ser el proyecto personal seguramente más importante en cuanto a economía vais a tener en vuestra vida, y me encuentro con diferentes perfiles. Entonces vamos a hacer una pequeña reflexión y voy a sintetizar los tipos de clientes que yo me suelo encontrar y sobre todo cómo debería ser el arquitecto que tú necesitas para gestionar y para ejecutar pues al final tu proyecto. Así que os dejo con una pequeña introducción y empezamos con un nuevo vídeo de Mi Espacio Vital. Lo primero que tenemos que entender cuando vamos a empezar un proyecto son las dinámicas y los funcionamientos que va a vivir todo este proceso. Al final, pensar que hacer un proyecto de arquitectura, ya sea una reforma o una vivienda completa, es un proceso largo y que es importante tener en cuenta las personas que van a intervenir. Para empezar, vamos a fijarnos en las dinámicas de los arquitectos que podéis encontrar en el mercado. Yo lo he dividido en tres aspectos. Podemos encontrar un arquitecto que sea técnico y pasivo. Por otro lado, podemos encontrar un arquitecto que sea muy artista, pero a su vez muy egocéntrico. Y por último, podemos encontrar un perfil de arquitecto que sea más reflexivo y compasivo, es decir, que sea capaz de mezclar tanto su faceta artística, técnica, pero que sobre todo sea capaz de empatizar con aquellas personas que le están encargando el trabajo. Vamos a explicar realmente para qué os sirve un arquitecto, porque seguramente si os hago la pregunta, lo primero que me diréis será pues para dibujar y para diseñar los planos de mi casa. Y esto es verdad, pero hoy en día, en la actualidad, es mucho más complejo que esto. Para empezar, un arquitecto debe ser la persona que te guíe en todo este proceso y al final debe ser la persona de confianza que tú debes tener para poder desarrollar tu proyecto, porque al final no necesariamente tú debes conocer los funcionamientos y las dinámicas de cómo funciona un proyecto de arquitectura. Obviamente lo primero que debe hacer es entender por encima de todo, y esto es importante que lo tengáis claro, tus necesidades, es decir, qué es lo que necesitas y qué es lo que le estás pidiendo. Y a esto no me refiero en un tema material, en un tema de cómo debe ser tu casa en cuanto a diseño, sino en tus necesidades reales. Cómo vives, cuántas habitaciones necesitas, si tienes familia, si no, y muchos aspectos que de entrada los arquitectos deberíamos tener en cuenta antes de diseñar cualquier cosa. Por otro lado, que es lo que todos pensáis, es la persona que te va a diseñar el sitio donde tú vas a vivir, en este caso, porque vamos a poner como ejemplo tu casa. Después de todo esto está el tema administrativo, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero que para mí a día de hoy es el aspecto más importante. Gestionar cualquier proyecto de arquitectura es un auténtico drama en lo que se refiere a la administración. La de tiempo que se pierde en poder gestionar toda la documentación necesaria para poder hacer y empezar una obra, no os hacéis una idea de lo que conlleva y seguramente va a ser el punto de vuestro proyecto que más os va a desgastar. Y por otro lado, debería ser tu persona de confianza. ¿A qué me refiero? Es decir, es la persona a la cual tú vas a depositar al final tu dinero. Va a ser la persona que va a ser capaz de diseñar el sitio donde tú vas a vivir. Por lo tanto, se tiene que adecuar a las necesidades que tú tengas. Luego, debe ser la persona que gestione todos los industriales que entren en una obra. Para que os hagáis una idea, dentro de una obra, por ejemplo, si os vais a hacer una casa nueva, entrará el arquitecto, es decir, aquella persona a la que le estáis encargando, el aparejador, la persona que calcula las estructuras, la persona que estudia cómo es tu terreno. Cuando empiece la obra, si decides hacerlo con una empresa constructora, encargarse de controlar que los trabajos se realicen como tocan, gestionar a las personas que trabajan en la obra, gestionar a los industriales, que no te intenten engañar, porque en la obra se gestiona muchísimo dinero. Y si no tenéis una persona con la suficiente confianza y conocimiento, podéis perder hasta la camisa. Entonces es muy importante que tengáis claro a quién le queréis encargar vuestro proyecto. Dicho esto, creo que ya tenemos claro cuál es la misión del arquitecto y qué tipo de perfiles podéis encontrar. Vamos a hablar de los tipos de clientes, es decir, de cómo sois vosotros, de cómo son las personas que al final depositan su confianza
para realizar su proyecto. Yo lo he clasificado de 3 maneras, porque realmente son las que me he encontrado. A lo largo de estos años que llevo haciendo proyectos de arquitectura me he encontrado 3 perfiles. El primero, aquella persona que te dice cómo tienes que hacerle absolutamente todo y que lo único que quiere es que le hagas de gestor. La segunda, aquella persona egocéntrica que no se deja asesorar y que no te escucha y que lo único que quiere es que le dibujes aquello que él ya te trae. Y la tercera, pues es un perfil el cual te contrata para que le hagas de soporte, para que le ayudes y sobre todo para que le asesores sobre cómo deberían ser las cosas que él se está imaginando, pero que no necesariamente tiene que conocer cómo se hacen y cómo se diseñan. Vamos a desarrollarlos. El primero de los casos, la persona que quiere un gestor, para mí se equivoca por completo, porque si tú, y voy a poner un ejemplo, que yo creo que es bastante didáctico y es bastante directo. ¿Verdad que si tú vas al médico con una enfermedad porque te duele la garganta o tienes un resfriado, no le dices al médico qué tipo de medicación te tiene que recomendar o qué necesitas o qué tratamiento te tiene que poner? ¿Verdad que llegas allí, te sientas en la consulta y le dices al médico: doctor, tengo estos problemas, me duele la garganta, tengo fiebre y llevo así una semana? El doctor te mira, ve qué tipo de tratamiento te tiene que dar y te dice, pues tienes que hacer esto durante una semana. Pues con los arquitectos pasa exactamente igual. Hay perfiles que yo me encuentro en la primera reunión que me vienen con un plano dibujado, seguro que lo habéis hecho, y es normal, porque ¿quién no desde pequeño ha dibujado su casita en el cole diciéndote, pues quiero una habitación aquí, quiero una habitación aquí, quiero que esto sea de esta forma, quiero utilizar este material, quiero que me lo hagas así, aquí voy a querer una ventana y te he traído la distribución? Yo cuando me encuentro este tipo de perfil, intento ser muy honesto. Les digo de entrada que si ellos consideran que necesitan una persona que únicamente ejecute aquello que ya tienen ellos clarísimo, no soy su arquitecto. Muchas veces pierdo proyectos únicamente por esto. A mí me interesa aquellas personas que se dejan asesorar, aquellas personas que me explican cómo es su funcionamiento y cómo a ellos les gusta vivir, y a partir de ahí me dejan que yo les proponga, siempre y cuando cubriendo las necesidades básicas que ellos tienen que al final tener. Hombre, yo creo que es interesante que yo como arquitecto sea capaz de sintetizar aquello que vosotros os podéis imaginar, para que al final la propuesta que yo os haga cumpla vuestras necesidades, pero sobre todo al final sea algo que en cuanto a diseño, pues en según qué casos no os esperéis, porque yo creo que lo bonito es que tengáis un profesional con la suficiente confianza como para que os asesore y haga que el lugar donde vayáis a vivir sea lo más acorde y lo más bonito posible. Y por otro lado está el cliente que dice que va a depositar su confianza en ti, pero que realmente no es así, que todo lo que le propones al principio te dice que sí, pero que luego no lo tiene claro. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta. Cualquier paso que se haga en el proceso de diseñar un proyecto debe ser un proceso que se haga premeditado, que se piense bien y que cuando se vaya a ejecutar sea en firme. Porque las modificaciones de cualquier cosa en obra que no se tienen claras son lo que hacen que perdáis muchísimo dinero. Entonces es muy importante la paciencia, porque para que os hagáis una idea, desde que yo tengo la primera reunión con alguno de los clientes que vienen a mi despacho hasta que he acabado su obra y hasta que he acabado su casa, de media suelen pasar 2 años. Entonces, para mí, creo que lo más importante que debéis tener es paciencia y confianza en aquella persona en la cual estáis depositando vuestro proyecto. Dicho esto, yo lo que os recomendaría, si estáis pensando en haceros una casa, si estáis pensando en reformar vuestro piso, o si estáis en el proceso, es que intentéis, voy a decir de una forma suave, tener cierta humildad. Humildad me refiero a que os dejéis asesorar, a que confiéis en aquella persona a la cual le estáis encargando vuestro proyecto, a que seáis muy reflexivos y muy críticos antes de contratar a un arquitecto, porque siempre pedís que os pase cuánto os va a cobrar por hacer el proyecto y normalmente la gente se suele quedar con el más barato porque piensa que son 4 dibujos y que no tiene mucho más. Pero es mucho más complejo de lo que os pensáis. Entonces, antes de nada, pensaros muy bien con quién queréis trabajar, porque pensar que tendréis que establecer una relación de confianza tan grande
que en según qué casos, y yo lo he visto en primera persona, estos clientes cuando acaba el proceso se convierten en tus amigos y al final tendréis una relación muy estrecha, porque como veréis, gestionar un proyecto de arquitectura y gestionar vuestra casa es un proceso complejo. Así que nada más, espero que os sirva. Si algún día queréis hacer algún tipo de proyecto, tener en cuenta este tipo de cosas, porque hará que no falléis y que cada paso que hagáis sea en firme, y es una de las cosas que os hará ahorrar más dinero. Dejadme en los comentarios que consideréis, si os ha parecido interesante el vídeo, decídmelo y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo de Mi Espacio Vital. Gracias por estar ahí.